La deducción de los costes comparativos por Ricardo. Ricardo mantenía que el problema al que se enfrentaba la economía política de su época era el descubrimiento de las leyes que determinan el movimiento natural de la renta, las ganancias y los salarios. Se dio cuenta que para ello necesitaba una teoría del valor, y esta por tanto debería estar formada por una teoría del dinero y de los precios relativos. Como buen economista clásico era consciente de que los reguladores de los precios de mercado eran la oferta y la demanda. Pero esa fluctuación de la oferta y la demanda está a su vez sujeta a un principio más fundamental. De este modo, observó que si la tasa de ganancia sube en un sector, el flujo de capital tenderá a ir a ese sector, haciendo crecer la oferta más que la demanda, impulsando a la baja su precio de mercado. A la inversa, el sector de baja rentabilidad tenderá a crecer menos rápidamente que la demanda, impulsando al alza los precios. Así llegaron a la conclusión de que detrás de esas variaciones hay otros precios más básicos que operan como centro de gravedad. Los autores clásicos llamaron a estos precios reales y más tarde Marx lo llamó precios de producción. Lo que intentaba demostrar Ricardo es cómo se formaban esos precios reales o de producción. Adujo que eran consecuencia de la suma del tiempo de trabajo directo requerido para producir una mercancía, más el tiempo de trabajo indirecto requerido para producir sus propios medios de producción, más los medios de producción de esos medios de producción y así sucesivamente. Sus análisis sobre el dinero y sobre el comercio exterior se llevan a cabo sobre esta base. Teoría del dinero. Ricardo pensó que si las mercancías se cambian más o menos en proporción a sus valores, entonces el precio monetario de cualquier mercancía será su valor de trabajo dividido por el valor de trabajo de una unidad de dinero. Oro en el caso de Ricardo. Ahora bien, en cualquier año dado una misma moneda puede cambiar de mano muchas veces. Supongamos que la moneda cambia de mano 5 veces en un año. Su velocidad será igual a 5. Ahora imaginemos que el tiempo de trabajo para producir el conjunto de mercancías en un año son 40 millones de horas y que el tiempo de trabajo para producir una libra de oro es media hora. El precio monetario del producto anual serán 80 millones, pero como la velocidad de circulación es 5, solo se requerirán 16 millones. La teoría cuantitativa de dinero clásica afirma que cuando la cantidad de oro excede los requerimientos de la circulación, todos los precios monetarios subirán, ya que significa que cada unidad de oro comprará menos cantidad de mercancía. Ley ricardiana de los costes comparativos. Comencemos el análisis ricardiano del comercio internacional considerando dos mercancías, tela y vino producidas en Inglaterra. Supongamos que la producción de tela requiere 100 horas de trabajo y la del vino 120 horas. Si, como en los ejemplos anteriores, la producción de una libra de oro requiere media hora de trabajo, entonces, según la ley de los precios de Ricardo, los precios de producción de la tela y el vino serán aproximadamente iguales a sus respectivos tiempos de trabajo divididos por el tiempo de trabajo del oro. La tela se vendería entonces a 200 libras y el vino a 240 libras. Veamos ahora esas mismas mercancías en otro país, Portugal. Supongamos que el tiempo requerido para la producción de tela requiere 90 horas y el vino 80 horas de trabajo. Sus precios expresados en escudos serán 270 para la tela y 240 para el vino. Procedamos a simplificar el ejemplo expresando todos los precios en onzas de oro. Eso nos daría la siguiente tabla.
En primer lugar, debido a la mayor eficiencia productiva de Portugal, le da una ventaja absoluta generalizada en el comercio. Inglaterra experimentará entonces un déficit de la balanza de pagos permanente que tendrá que saldarse con exportaciones de oro hacia Portugal. Según la teoría de los costes relativos, ahora es cuando interviene la ley cuantitativa del dinero. La salida de oro desde Inglaterra supone una disminución de su oferta interior de dinero, por lo que los precios en oro de todas las mercancías inglesas empezarán a bajar. Inversamente, la llegada de oro a Portugal aumentará todos los precios de ese país. A medida que ocurre esto, la ventaja competitiva de Portugal en los mercados se va erosionando por el mayor aumento de los precios portugueses en relación con los ingleses. Tarde o temprano, este proceso hará que una de las dos mercancías inglesas comience a ser competitiva en relación con la correspondiente mercancía portuguesa. ¿Pero cuál? Como todos los precios ingleses bajan y todos los portugueses suben, la mercancía inglesa con menor desventaja será la primera en superar a su rival portuguesa. Si observamos la tabla, vemos que su desventaja relativa, es decir, la menor desventaja de Inglaterra, está en la tela, y al bajar los precios ingleses en relación a los portugueses, será la tela inglesa la primera en hacerse competitiva. Ley de costes absolutos. Marx desarrolla las conexiones entre el valor y el precio monetario, que es la forma que adopta el valor, bajo el supuesto de que el centro de gravedad de los precios de mercado son los precios directamente proporcionales a los valores, es decir, los precios directos. Al llevarse a cabo la tasa general de ganancia entre distintos sectores, se forman lo que Marx llama los precios de producción. El precio de producción es igual al costo de producción más la tasa media de ganancia. La teoría del dinero. Empecemos suponiendo que los precios reguladores son los precios directos. La suma de los precios de todas las mercancías producidas en un año vendrá dado por su valor total dividido por el valor del oro. Llamemos TP a la suma de los precios, TW a la suma de los valores y WG al valor de una unidad de oro. Tendremos, por tanto, si la velocidad de circulación es k, entonces la cantidad de oro que se requiere como medio de circulación es. Esto quiere decir lo siguiente. La suma de valores de todas las mercancías producidas en un determinado año determina la suma de los precios monetarios, y esto, conjuntamente con la velocidad de la circulación, determina el número de monedas de oro que se requiere para la circulación. Por tanto, lo que sucede si el número de monedas es superior a las necesarias para la circulación, es que esa cantidad de monedas por encima de las necesarias serán superfluas. Tomará primero la forma de dinero ocioso, como tesoro, o bien se transformará en artículos de lujo. En sociedad capitalista, los tesoros se van concentrando en los bancos, por lo tanto los excesos o insuficiencias de dinero metálico, en relación con las necesidades de la circulación, se manifiesta en incrementos o disminución de las reservas bancarias. El aumento de las reservas bancarias va generalmente acompañado de un descenso en la tasa de interés, pues los bancos competirán entre sí para convertir ese exceso de reservas en capital en funciones. Ahora bien, podemos preguntarnos ahora, ¿este dinero extra en circulación con un tipo de interés más bajo no significará un aumento de la demanda efectiva, y por tanto, los precios finalmente aumentarán?
Marx nos dice claramente que no. Obviamente, una mayor oferta de oro puede llevar a un aumento de la demanda efectiva, ya sea porque se gasta por sus propietarios originales, o bien porque, al aumentar la reserva bancaria y disminuir el interés, provoca una subida de la capacidad de inversión. Para Marx esto es solo una posibilidad y no una relación automática, ya que en último término la inversión depende de las posibilidades de hacer un beneficio. Sin embargo, pese a que ese aumento de la demanda efectiva pueda elevar momentáneamente los precios, debe conducir a una expansión de la producción que haga frente a la nueva demanda. Por tanto, al aumentar la producción, los precios volverán a situarse a los niveles originales. Por tanto, en la medida en que ese incremento puro de la oferta del oro no va a parar a las reservas bancarias ni a artículos de lujo, pasará a formar parte de la circulación de nuevo. Nuevo examen de los costes comparativos. Comencemos de nuevo con la misma tabla. Portugal es absolutamente más eficiente en ambas ramas de la producción. Esta mayor eficiencia se traduce en una ventaja absoluta. Definiremos la ventaja absoluta como la capacidad de producir una mercancía con un precio de coste inferior, dados los mismos precios unitarios de los insumos materiales y de la fuerza de trabajo. Por tanto, los capitalistas portugueses exportarán ambos productos, mientras que Inglaterra tendrá que saldar su déficit comercial exportando oro a Portugal. Ya conocemos cómo sería el mecanismo para Ricardo, basándose en la teoría cuantitativa del dinero. Veamos cómo sería desde el punto de vista marxista. Por su ventaja absoluta, los capitalistas portugueses pueden vender más barato que sus competidores ingleses. Los productos portugueses invaden los mercados de ingleses y el oro empieza a fluir hacia Portugal. Ahora bien, llegados a este punto, Marx niega rotundamente cualquier relación entre cambios puros en la oferta de oro y el nivel de los precios. En su lugar, el efecto primario de la salida de oro de Inglaterra será la disminución de la oferta de capital dinero prestable. Por otra parte, como los productos ingleses sucumben a los extranjeros, la demanda de capital dinero también disminuirá. Este continuo drenaje dará lugar a una subida del tipo de interés, lo que a su vez reducirá la inversión y la producción de otras mercancías descenderá. Dicho todo esto, los resultados finales para Inglaterra serán los siguientes. Reservas bancarias más pequeñas. Producción inferior. Tipo de interés más elevado. En Portugal, los efectos serán exactamente los contrarios. Por tanto, nos encontramos con un déficit comercial crónico por parte de Inglaterra y un excedente comercial crónico por parte de Portugal. Este sería el caso si nos atuviéramos únicamente a los flujos de mercancías. Ahora es momento de tener en cuenta el capital financiero y un poco más adelante los flujos del capital productivo, es decir, la inversión directa. Ya hemos dicho que los tipos de interés estarán más altos en Inglaterra y más bajos en Portugal. Esto llevará a una afluencia de capital financiero desde Portugal a Inglaterra. Esto provocará que en un determinado momento, en el corto plazo, ambos terminen igualándose. Esto podría parecer una situación de equilibrio, pero no lo es en absoluto.
Inglaterra tendrá un déficit comercial crónico que cubrirá endeudándose con el extranjero, por tanto Inglaterra tendrá que pagar no solo el préstamo original sino también los intereses. Finalmente asediada por un déficit comercial crónico y con montañas de deudas, Inglaterra sucumbirá y restringirá sus importaciones. Llegados a este punto es necesario considerar otro factor más: los flujos de capital productivo. Aún considerando únicamente los flujos de capital mercancía, es posible una modernización mediante la importación de métodos productivos avanzados, pero hay varios factores que esa modernización desde dentro se vea superada por una tendencia más poderosa, la modernización desde fuera, a través de la inversión directa. Una de las consecuencias inmediatas de esta inversión directa será que tratarán de llegar en primer lugar a las industrias de exportación de Inglaterra. Incluso si los capitalistas extranjeros tuvieran que desplazar trabajadores desde su propio país, su superior tecnología les permitiría aprovechar las materias primas más baratas, etc. Sin embargo, los sectores que se limitan al mercado interior tampoco serán ajenos a este proceso. Además, aclarar que no es necesario que las tasas de ganancia previas sean superiores en Portugal que en Inglaterra. Las rebajas en los precios de coste gracias a las técnicas más avanzadas del capital extranjero permiten que éste se localice en Inglaterra incluso si las tasas de ganancia ya existentes son en general menores que en Portugal. Esto provocará unas consecuencias tremendas para el mercado interior. Con la llegada del capital extranjero, más eficiente, los capitales nacionales de la industria quedarán relegados a un papel marginal o serán desplazados hacia nuevos sectores. Desde un punto de vista nacionalista, el efecto de la inversión extranjera será doble. Por una parte, en ausencia de inversión extranjera, el subdesarrollo de Inglaterra se refleja en déficits comerciales y deuda exterior estructurales o bien en unos niveles de importación limitados. Por otro, la inversión extranjera se presenta como un agente modernizador que expande y refuerza el sector exportador, y en sí mismo tiende a mejorar la balanza comercial. Sin embargo, hay que señalar que la superioridad del capital extranjero, la inversión directa acelera la devastación de la producción local. La mera existencia de capitales concentrados y centralizados constituye un poderoso mecanismo de bloqueo del desarrollo de las fuerzas productivas internas. La destrucción de la industria nativa expulsa a más trabajadores de los que pueden colocarse en los nuevos sectores de composición orgánica más elevada, mientras que el creciente volumen de ganancias no tienen por qué reinvertirse en Inglaterra. Dicho todo esto, queda claro que el intercambio entre países desiguales no conduce a ningún equilibrio, sino que más bien perpetúa e incluso empeora de manera estructural la desigualdad del país con desventaja, como es el caso de los países subdesarrollados.